acercamos una vez más al trono de tu gracia, donde podemos alcanzar misericordia, donde podemos hallar el oportuno socorro que necesitamos, Señor. Padre, venimos a ti, Señor, creyendo que es en el nombre de Jesús que nos presentamos delante de ti, Padre Celestial. Y tu palabra dice, Señor, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, Señor. Y si tú nos escuchas, tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Señor, yo te pido, como oraba el apóstol Pablo por la iglesia de los Efesios, que seas tú, Señor, mediante tu espíritu derramando sobre cada persona que está en este lugar abundante espíritu de sabiduría, de revelación, Señor. Tu palabra, que ese espíritu no solamente haya cabida en la mente, pero así como sé de Biblia, que descienda al corazón, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Gloria a Jesús. ¿Cuántos han venido a que Dios les hable? Capítulo número 10. Nunca me había pasado lo que me pasó ayer, hoy, pidiéndole al Señor que me diera un mensaje para ustedes. Me acosté a dormir y no tenía nada. Me levanté a las 4 de la mañana y esto fue lo que Dios me dio. En Hechos capítulo número 10, verso 38. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se pueden sentar? Les quiero hablar en esta mañana un poco acerca de la unción. Yo sé que todos hemos escuchado la palabra unción. Y cuando pensamos en unción, lo primero que se nos viene a la mente es un culto bajo el poder de Dios, donde la gente se cae sola o otros los empujan. Pero de que se caen, se caen. ¿Alguien ha estado en un servicio así? Sí. Pero todos esos propósitos son nobles, pero hay mucho más que el que usted se caiga al piso y se pare, ¿oyó? Y de eso les quiero hablar. Hay mucho más. Lo primero que quiero enfatizar es que estamos viviendo momentos muy difíciles. Yo me convertí en el año 80 y lo que yo veo dentro de la iglesia hoy, digo, Señor, si tú no vienes pronto, ¿qué será de tu iglesia? Tu amada iglesia. Hay mucho engaño. Quiero enfatizar primeramente en eso. En Mateo 24, cuando Jesús habla de su venida, usted lo ha leído, ¿verdad? Por supuesto que sí. En Mateo 24, vamos a leer el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. La primera pregunta que le van a hacer. Respondió él y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió en el año 70, cuando estaba gobernando el general Tito. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Antes de que empiece a hablar de todo lo que nosotros vemos hoy en día, terremoto, hambre, pestilencia, mire la palabra que va a usar Cristo.
Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No dice algunos pocos, a muchos. A muchos se engañarán. El tema de la unción, ¿verdad? No creo que se me ha olvidado. El tema de la unción. Pero quiero hacer énfasis que hay mucho engaño hoy en día. Y tenemos que crecer, madurar para que no nos estén sorprendiendo. Porque mira, aquí en Mateo 7, para que vea, gracias a Dios que a Cristo nadie lo engaña. ¿Cuántos dicen amén? Porque a Cristo nadie lo engaña. Mira lo que dice en Mateo 7:21. Jesús hablando, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, esto es supuestamente unción de Dios, porque usted sabe lo que causa la unción, pero lo voy a leer. Y muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿No se necesita la unción de Dios para eso? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No se necesita la unción de Dios para todo eso? Y dice el Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo esta gente hicieron esto, mi amado hermano? ¿Cómo nosotros nos dejamos engañar creyendo que eso es unción de Dios? Porque muchos hemos sido engañados. Ni levante la mano, mejor amárresela por ahí. Hemos sido engañados, ¿sí o no? Pero gracias a que a Cristo nadie lo engaña. ¿Y cuándo será esto? En el juicio del trono blanco va a ser. Porque no puede ser en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo para recompensa, para que el Señor nos diga, buen siervo y fiel en lo poco, porque si ya llegamos al tribunal de Cristo, porque somos salvos. Pero aquí esto se está hablando, miren lo que dice. Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué dijo Cristo? Mirad que nadie os engañe, la maldad. ¿Lo vieron? Estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles dentro de la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo allá en su segunda carta, capítulo 3, verso 1, le dice, Timoteo, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, que tendrán apariencia de piedad. ¿Esto se evita? Gracias a Dios que a Cristo nadie lo engaña. Porque no me diga usted que nadie lo ha engañado a usted. Oiga, se me viene a la mente el profeta Samuel. Dios le dice, ve a ungir al próximo rey de Israel porque yo he desechado a Saúl. Ya no llores por él. Y va y sale el primer hermano. Delante de mí está el ungido de Jehová. Dios le dijo, te equivocaste, Samuel. El profeta, el vidente, mi amado hermano, el que enseñó a escuchar la voz de Dios, se dejó sorprender por la apariencia de un hombre. ¿Usted ha leído eso, verdad? El Señor le dijo, no, ese no es. Yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Gracias a Dios que Él mira el corazón. Lo que no puede mirar usted, no puedo mirar yo. Pero Dios mira el corazón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él mira el corazón? Oiga, porque si no, no estuviéramos aquí. Si no, Dios estuviera mirando las apariencias, no estuviéramos aquí. Gracias a Dios. Estoy hablando de la unción, ¿verdad? Amén. Vamos a ver lo que es unción, para estar bien claro. En Lucas capítulo número 4, gloria a Jesús. El verso número 18. Vamos a ver lo que es la unción. ¿Qué es la unción? ¿Lo tiene? Dice el verso número 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Cristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
Fíjese, Cristo necesitó ser ungido. Nosotros necesitamos más ser ungidos todavía. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Por supuesto, Cristo no necesitaba lo que nosotros necesitamos de la unción. Necesitamos tres cosas, ya lo vamos a ver. Tres cosas. Algunas personas cuando piensan ungido enseguida se van y dicen, bueno, tiene que ser alguien que Dios lo ha llamado al ministerio, Efesios 4:11, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Tiene que ser alguien. No. ¿Qué es la unción? Es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros y usted la tiene. Cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu de Dios vino a morar en usted. La unción de Dios está en usted. ¿Y dónde de eso dice? Todo lo contesta la Biblia. 2 Corintios 1:18. Rapidito. Se los leo. Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a nosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aquí viene. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Nos ungió, diga, yo soy ungido. No solamente los que predican el evangelio del pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista. No, yo soy ungido, diga. En mí habita el Espíritu de Dios. Nadie lo creyó porque nadie lo dijo. Diga, yo soy ungido. La presencia de Dios está en usted, mi amado hermano. Eso se llama unción. La presencia de Dios está en usted. ¿Y será para que yo ore solamente? No. Hay un trabajo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros. Y de esas tres cosas, no creo que les pueda hablar de las tres. No creo que les pueda hablar. Pero tres cosas hace el Espíritu de Dios en nosotros. Número 1, nos consagra. Número 2, nos capacita. Y número 3, nos enseña la unción del Espíritu de Dios. Antes de que usted piense, no, que Dios me va a usar tumbando gente, nos consagra, nos capacita, nos enseña la unción de Dios. Lo primero que tenemos que considerar. Y nos descuidamos, ya porque Dios nos está usando los dones del Espíritu, nos descuidamos en convivir una vida consagrada a Dios. Nos enseña la unción de Dios. Lo primero que voy a hacer énfasis es cómo nos enseña la unción de Dios. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, verso 20. Y mucho cuidado con esto, porque algunos dicen, pues yo ya no necesito que nadie me enseñe nada. ¿Cómo no? Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre necesitamos aprender. Si usted dice, yo no necesito aprender, usted ya es un extraterrestre, ya se fue de este mundo. Mire lo que dice aquí, 1 de Juan, capítulo número 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuántos tienen la unción del Santo? Amén. Diga amén. Amén. Yo tengo la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Para llegar a conocer todas las cosas, hay que pasar un cierto tiempo con Dios. Hay que someterse a ciertos principios establecidos en la palabra de Dios para que llegue a ocurrir. Entonces, lo segundo es, nos consagra, nos capacita. La unción de Dios nos capacita. Cuando usted va allá a Mateo 25, usted se dará cuenta que Dios reparte dones, talentos, y yo los tengo que poner en las manos del Señor. Vamos a volver entonces al primer punto. Y si nos da tiempo, tocamos un poco más del 2 y un poco más del 3. Segundo, el primer punto. Quisiera ir primeramente al Antiguo Testamento, en Éxodo 30, 22.
Aquí en Éxodo 30 se va a llamar a Aarón y a sus hijos sacados de la tribu de Leví para que realicen un oficio a la cual Dios los estaba llamando. Aarón y a sus hijos. Dice aquí en Éxodo capítulo número 30. ¿Lo tiene? Voy a leer el verso número 30. Moisés, mira lo que vas a hacer con tu hermano Aarón y con sus hijos. Mira lo que vas a hacer. Ungirás. ¿Estamos en el verso 30? Ungirás también Aarón. Vas a ungir a tu hermano. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? La presencia del Espíritu de Dios es la unción. Moisés, vas a ungir a Aarón primeramente porque él va a ser el sumo sacerdote. Lo vas a ungir. Cuando tú los unjas, va a descender el Espíritu de Dios, lo va a ungir para que realice la labor. Miren, lo leo. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás. ¿Vio qué le dije? La unción consagra. Antes de ejercer el llamamiento, antes de ejercer, mi amado hermano, lo que a usted se le venga a la mente, la unción nos consagra. Y hay gente que dice que tiene la unción y no vive una vida consagrada. Así como le digo. Lo primero que hace la unción de Dios es consagrarnos, separarnos, apartarnos. Dios nos dice, yo soy tuyo, tú eres mío. Tú eres propiedad mía. Eso es la unción, para estar claro. Porque decimos, aquí hay un ungido y será consagrado ese individuo. Será apartado para Dios, estará apartado para Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál es el problema que hay? Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Vía? Consagración viene la capacitación, en este caso el oficio de sacerdote. Ahora bien, por ahí en Isaías capítulo número 10, verso 27, yo no sé si usted lo ha leído, el profeta Isaías dice, la unción pudre el yugo. ¿Sí lo ha leído, verdad? Si no, se lo buscamos. La unción pudre el yugo. Cuando yo veo a la gente que me dice la unción pudre el yugo, yo le digo, el yugo que nos quiere podrir es primeramente el de nosotros. Pero nosotros queremos ir a podrir el yugo a otro cuando nosotros todavía estamos. ¿Se dieron cuenta? Primero, es para que me pudra el yugo de esclavitud que yo tengo. Entonces vemos aquí que tenemos un problema tocante a la consagración, ¿sí o no? Me dejaron solo. Consagración. La palabra consagración no aparece en el Nuevo Testamento, pero hay sinónimo de esa palabra, separado, dedicado, santificado. Y quiero mostrarle en un momento que tenemos un problema tocante a la consagración, a la santificación. Tenemos un problema serio. Y después quieren que nos llamen los ungidos de Jehová. Es un problema serio. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, el verso número 2. ¿Cuántos han leído la carta del apóstol Pablo a los Corintios? Lo han leído, ¿verdad? Vamos a ver el verso, vamos a hacer énfasis en el verso 2. Dice el verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Él se lo ganó para Cristo, él fundó esta iglesia. Fíjese, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Lo vieron? Fíjese que si el verso hubiera quedado a los santificados en Cristo Jesús, usted y yo no tuviéramos ningún problema. Pero aquí hay un problema serio.
¿Usted ha leído la carta del apóstol Pablo a los Corintios? ¿La ha leído? Si no, léala. Después de leer el Salmo 23, lea otras cosas de la Biblia, que es bueno. Oiga, los hermanos nuestros, los corintios, en el capítulo número 5, verso 1, dice que había un joven que se estaba acostando con su madrastra y eran santificados. Pablo le dice que eran santificados. ¿Qué le parece a usted? ¿Lo vieron? En el capítulo número 6 dice que se estaban llevando a juicio uno con otro. Lo ha leído, ¿verdad? Esta gente eran santificados. ¿Eran santificados o no eran santificados? Miente la palabra de Dios. Miren, lo voy a volver a leer. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, ¿eran santificados o no? Claro que sí, la Biblia no miente. En el capítulo número 15 de Primera de Corintios, dice que había maestros que no creían en la resurrección de Cristo. Y si usted no cree en la resurrección de Cristo, usted no es salvo. ¿Sí sabía? Porque si usted lee Romanos 10:8, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. ¿Usted no cree que Jesús resucitó? Le siento mucho, usted no es salvo. Usted no es salva. Todo eso estaban viviendo los corintios. Y muchos problemas más. Ahí en 1 Corintios 3 dice, se oye entre ustedes que hay divisiones y en parte lo creo. Pero es necesario que estas cosas acontezcan para que se hagan manifiestos los que son aprobados. A veces las personas, fíjense, andan buscando la iglesia perfecta. ¿Sí sabía, verdad? ¿Sí sabía? Yo sé que usted vino a buscar la iglesia perfecta aquí. Pero se encontró con un montón de imperfectos porque usted también es imperfecto. ¿Sí? Yo le digo a la gente, siga buscando que la va a encontrar, pero cuando usted se haga miembro de ahí, se dañó esa cosa. ¿Qué cosa? La iglesia donde usted va se dañó porque usted y yo somos imperfectos. Miren, ¿saben entre ustedes que hay contienda? En parte lo creo, pero es necesario que estas cosas acontezcan para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Cuando hay una contienda y la pasamos, somos aprobados. Dios dice, pasaste la prueba. Oiga, no gaste tanto esfuerzo en contender. Confíe en que Dios está obrando en la vida de esa persona. Si no le hace caso al Espíritu de Dios, yo he llegado a esa conclusión. Yo digo, Señor, si esta persona no le hace caso al Espíritu de Dios, me va a hacer caso a mí. Por lo tanto, ¿por qué yo me voy a meter? Si la obra es de Él, no es mía. Miren lo que dice, lo estoy leyendo. Si quedara ahí, entonces usted diga, aquí hay un problema y el problema lo tiene Dios. Vamos a leer el verso nuevamente. Fíjese, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Donde nos quedamos cortos es en el llamamiento. ¿Oyó? Por posición, porque Él es la cabeza de la iglesia. Por tanto, todo el cuerpo es santo. Pero donde nos quedamos cortos es en el llamamiento que Dios nos hace a este caminar de santidad. ¿Cuántos se han quedado cortos? Una persona y yo. No, algunos no. ¿Cuántos se han quedado cortos? Amén. Nos hemos quedado cortos. ¿Y sabe qué es una cosa? Y nos vamos a seguir quedando cortos. Pero gracias a Dios por Cristo, por la sangre de Cristo que nos santifica. Cuando recibimos a Cristo, entonces, venimos a ser santificados porque Él es santo. Recuerden, Él es la cabeza del cuerpo. Aunque hay individuos ahora en nuestra época que ellos piensan que son la cabeza del cuerpo, fíjense. O sea, este cuerpo tiene dos cabezas, Él y Jesucristo. Sí, hay gente que piensa que el Espíritu de Dios no se mueve si ellos no están. Así que nos quedamos cortos en el llamamiento. Vamos a ir a la carta de los Hebreos, el capítulo 10, para mostrarles que usted,
ha sido santificado porque Él es santo. Y luego vamos a hablar un poquito del llamamiento, donde nos quedamos cortos. Voy a leerle aquí un poquito porque no sé cómo sacar el verso. El verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, Aarón, el que fue ungido, tenía que una vez al año presentarse delante de la presencia de Dios en el tabernáculo. Usted sabía, ¿verdad? Y no solamente tenía que venir, confesar sus pecados y luego los del pueblo. Y lo hacía. Y el próximo año tenía que nuevamente hacerlo. Y el otro año tenía que volver a hacerlo. Lo sabía, ¿verdad? Una vez al año. ¿Cuántos entran una vez al año al lugar santo? ¿Cuántos entran una vez al año al lugar santo? Gracias a Dios. Ya no. Ya no. Esa cortina fue abolida. Ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesús, una vez y para siempre. Entonces aquí, Padre, en el nombre de Jesús se abre este servicio, entramos a la presencia del Señor. En mi casa, Padre, en el nombre de Jesús, entro a la presencia del Señor. Seguimos leyendo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamado el lugar santo, estaba las cosas que le pertenecían al tabernáculo. 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, en el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, contenía el maná, la vara de Aarón que reverenció y las tablas del pacto. Oiga, y de hecho, el tabernáculo cuando lo veían de afuera era una cosa que no era tan bonita. ¿Sí sabían, verdad? Pero por dentro era una belleza, hecha de oro, porque esa era donde estaba la presencia de nuestro Dios. Seguimos leyendo. Y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuesto estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Hasta los sacerdotes entraban hasta el lugar santo. Aarón entraba al lugar santísimo una vez al año. Mire, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados e ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo que no se había todavía dado la oportunidad que todas las personas entren. Ahora vamos al capítulo 10, le voy a leer un solo verso, capítulo 10, verso 10. Capítulo 10, verso 10. ¿Lo tiene? Lo leo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Lo voy a leer para que se alegre en el corazón. El sumo sacerdote una vez al año, ahora viene Cristo y se presenta al Padre, entra hasta el lugar santísimo y miren lo que dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Alégrese. Cristo entró y dejó abolido, ahora nosotros podemos entrar. Para que le quería mostrar que somos santificados mediante la ofrenda de Cristo. Ahora volvemos al llamamiento. ¿Se acuerdan del llamamiento? Sí. Llamados a ser santos. Nos quedamos cortos en el llamamiento que Dios nos hace. En Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Hay una cosa que usted tenga poco tiempo en el Evangelio y todavía muestre carnalidad, es natural porque es un niño. Pero cuando ya pasen los años que usted siga mostrando carnalidad, tiene un problema serio. ¿Oyó? Tiene un problema serio tocante a su llamamiento. Mire lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Verso 14.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sé en algunas cosas que tú quieras ser santo. En lo que te dé la gana, sé santo. En lo que te convenga, sé santo. Ahí no dice eso. Dice aquí, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sé santo porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Vuelvo y repito. En un momento dado Dios nos empieza a usar. Por ahí se nos cayó alguien, quizás estaba con debilidad, tenía anemia y se cayó. Y nosotros pensamos que era la unción, que el poder de Dios. Y ya nosotros nos descuidamos de nuestra consagración a Dios. Nos descuidamos del llamamiento primordial por el cual ha depositado Dios la unción. Es para que me consagre, para que me capacite y para que me enseñe. Pero pregunte para que usted, a la mayoría quiere, ay, el Señor me está usando poderosamente. Gracias a Dios. Oiga, nuestro Padre es. ¿Sabe lo que dijo el Señor? No vayas tú a estar pendiente de aquel que Dios, por su fruto lo vas a conocer. Por su fruto lo vas a conocer. Entonces, tenemos un problema tocante al llamamiento. Les voy a hablar de 3 cosas y voy a terminar para que nos ayude en esto de la santificación. Número 1, la palabra. La palabra. Allá en la oración intercesora de Cristo, en el capítulo 17, verso 17, la oración intercesora de Jesús por la iglesia, por los suyos. Léalo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y gracias a Dios que ahora, hace unos años atrás, usted sabe para qué me llamaba mucha gente a mí. Se van a reír. Para que le busque un verso en la concordancia. De verdad, no estoy jugando. No me llamaban para que orar. Quizás no creen que yo oro, o no le importa si yo oro, o yo no soy ungido, lo que sea, no me importa. Pero me llamaban, hermano Carlos, ¿me puedes buscar este verso en la concordancia? Recuérdeme, convertí en el año 80. Ustedes no, ahora dice, ¿será verdad? No, porque ahora como tienen ahí, usted sabe, ¿cómo que se llama para la que le podemos preguntar? Siri. Siri, el verso, papá. O sea, que cuando venga el diablo a tentarla, no diga, ay, voy a llamar al pastor Enrique. Y si no le contesta, le pregunta, oye Siri, mira, el diablo me está diciendo esto. Y ella le dice, contéstale así, aleluya. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? Mire, me está hablando esa cosa a mí. ¿Usted ve? Fácil, ¿verdad? Es más, si quiere, hasta le habla en inglés porque se lo traduce. Por si acaso el diablo es ignorante, no sabe español, le voy a hablar en inglés. Y le traduce esa cosa para que vea. Lo maravilloso, aproveche la tecnología porque Cristo viene pronto. Entonces, la palabra de Dios. Ya no la tenemos que tener en la mente, ya no tengo que decir, tengo que aprender la Biblia porque el diablo me va a tentar. No, el teléfono, no descuide el celular. No se descuide de dejar el celular donde quiera. A una muchacha la mamá le quitó el celular y la tenía amarrada en la casa y llegó el pastor, que está endemoniado. No es que le quité el celular. Parecía que estaba endemoniado porque le habían quitado el celular. Mire, ahí cualquier cosa. La palabra de Dios tiene que ser. Siempre la palabra de Dios. Sí, hermano, yo me sé el verso 23. Amén. Gloria a Dios por los que hemos aprendido un poquito más. ¿Cuántos van a esas clínicas donde vamos los mayores, los retirados? ¿Alguien va a esas clínicas donde... a las citas esas? Una sola persona. ¿Quién va a esas clínicas? Hermano, usted tiene que ir, por favor, porque usted, por la edad,
No se avergüence. Yo tengo 66 años, ya me retiré, voy a la clínica, me llaman y me preguntan, ¿tú necesitas transporte? Le digo, no, gracias a Dios yo manejo. ¿Tú andas en burrito? No, yo ando caminando, todavía puedo caminar y tengo 66 años. El otro día me llaman y me dicen, necesito ir a la clínica, voy. El hombre me dice, le voy a decir 3 palabras y después se las voy a preguntar. Mujer, joven y mar. Me dibuja ahí un reloj, 12, 6. Se lo han hecho, ¿verdad? ¿Quién se lo han hecho? ¿Alguien más? Solamente usted, hermana Teresa y yo. Qué bárbaro, ¿no? Nadie, no me venga usted que no se lo han hecho. Y dibuja el reloj 12, 6, 3 y 9. Me dice, ponga 10 y cuarto, 10 y cuarto. Me dice, ahora dígame las 4 palabras que le dije. Le digo, no señor, usted me dijo 3. Siéntese ahí porque yo le voy a hacer a usted la prueba porque usted está peor que yo. Y me dice, ay, porque tengo tantas preocupaciones, no más que yo. Para que vea cómo estamos, los que nos hacen las pruebas están peores que yo. Pero bueno, volvemos a esto. Gracias a Dios, porque ahora tenemos, no importa que no me sepa ningún verso de la Biblia. Siri, el diablo me está tentando, dile esto. Qué tremendo, ¿verdad? Usted no le ha dicho gracias Señor por el celular. Guerra de la galaxia. Cristo y el diablo en Mateo 4. Guerra de la galaxia. Verso va, verso viene. Esa tiene que ser la pelea con nosotros con él. Me dice un verso, yo le digo otro. Y lo busco en el celular. Espérate, diablo, que ya te lo voy a buscar aquí. Entonces vemos que necesitamos tener la palabra. Ya la tenemos, aunque sea en el celular, tenemos la palabra. Pero van a venir los ataques, usted se ha dado cuenta, eso no para de los ataques del diablo. Como se decía desde el principio. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 4:12, ¿por qué se sorprende del juego de prueba que ha venido en contra de vosotros? Como que si algo extraño le estuviese aconteciendo. ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué decimos, ay Señor, pero por qué a mí? Ay Dios mío, ¿por qué a mí, Señor? Pero si ahí está escrito, por el amor de Dios. A los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. La persecución viene por causa de la palabra. ¿Por qué nos sorprendemos, mi amado hermano? Si todas esas cosas van a pasar. Entonces viene el ataque del diablo. ¿Dónde empieza el ataque del diablo? En la mente. Gracias, hermano. Gracias, en la mente. Siempre en la mente. Nunca va a ser en otra parte. Va a arremeter contra la mente nuestra. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice el apóstol Pablo, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Vio que yo me aprendo los versos, ¿por qué no se lo va a aprender usted? Y tengo 66 años. Usted que no tiene ni la mitad que yo tengo. Oiga, y yo nunca fui un buen estudiante, y quiero que sepa. Me dieron terapia de aprendizaje de pequeño y mire lo que Dios hace. Entonces, usted trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Lo vieron? Dice entonces el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como Él es santo, sed vosotros santos. Lo tercero, necesitamos crucificar la carne, mi amado hermano. Necesitamos crucificar la carne. Porque si hay algo que se levanta en contra de nosotros es nuestra naturaleza carnal. Usted lo sabe bien. Necesita levantarse por la mañana y orar y crucificar la carne. Porque la cruz que el Señor nos manda a llevar todos los días
es para crucificar la carne. Gracias, hermano. En Gálatas capítulo número 2, verso 24, dice el apóstol Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Necesitamos, para terminar esta carrera, necesitamos vivir una vida crucificada. ¿Cuántos se han bajado de la cruz? ¿Cuántos? Yo nomás, ¿verdad? Oiga, a mí me pasan cosas extrañas. ¿Cuántos se han bajado de la cruz? O quizá usted no me contesta porque ni aún se ha subido todavía, fíjese. Oiga, pero la carne ha aprendido a bajarse de la cruz. Tiene una pata de cabra. Se saca los clavos. Se baja. Y cuando se baja, ya no se quiere volver a subir. ¿Sí o no? ¿Y cómo la subimos? En oración la subimos. Orándole al Señor, Padre, consagro esta carnalidad, consagro tu deseo mundano, consagro tomar los pensamientos a ti, los consagro, Padre, en el nombre de Jesús, los traigo cautivo a la obediencia a Cristo. Sí se puede, como dicen los mexicanos, sí se puede. Necesitamos orar. Eso lo dijo Cristo. Necesitamos orar. Allá en Mateo capítulo 26, verso 41, hablando de la oración, esa consagración, Padre, si es posible, hágase tu voluntad y no la mía, dijo Cristo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Resumiendo, para terminar, para que digas, ay hermana, no lo vuelva a invitar porque ya habla mucho. Cuando venía primero no hablaba mucho, ahora habla demasiado. Para resumir, la unción de Dios está en nosotros para tres cosas: consagrarnos, capacitarnos y enseñarnos. De ahí el resto, si Él quiere. Pero las tres cosas importantes. Usted no crea que el Espíritu de Dios ha venido a morar en usted para nada. O para que alguien diga, ay, mire mi hermano, mire, se me hizo como piel de gallina. Eso es indicativo que el Espíritu de Dios está en ellos. Vuelvo y repito, la unción de Dios, primeramente, antes que alguien le hable a usted, no, que Dios me usa, tú eres consagrado a Dios. Por supuesto que le va a decir que sí, pero Dios que cundilla la mente y el corazón, a Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Nos consagra, nos capacita y nos enseña. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gloria a Jesús. Había puesto mi celular en vibración un día y me pongo a orar por unos hermanos y yo pensaba que era la presencia de Dios, era el celular que estaba vibrando. Brrr. Mira hasta dónde nos podemos engañar nosotros. Ay, soy ungido porque es celular, mi hermano. Gloria a Jesús. Cierra sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Tú dijiste, Señor, que tu verdad nos haría libre, Padre. Y esa libertad, Señor, que tú nos has dado, la queremos disfrutar en Cristo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu de la unción a consagrarnos cada día más. Señor, que sea la unción de tu Espíritu mediante nos consagra, nos capacita para hacer la obra a la cual tú nos has encomendado. Y mientras nos consagra, nos capacita, tú nos empiezas a enseñar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. No es cualquier palabra, es tu palabra, la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo. Esa palabra penetra a lo profundo, divide la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre,
Padre, gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, que ha venido a este lugar en este día, Señor. Que sea tu palabra haciendo la diferencia en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. El que sigue. Bueno, hermanos, qué bueno es escuchar la palabra del Señor a través de nuestro hermano, ¿no? Cómo aprendemos y cómo a veces nos damos cuenta que nosotros como seres humanos creemos una cosa, pero la verdad es que el Señor a veces nos noquea y nos dice, espérate que no estás entendiendo las cosas como yo quiero que entiendas. Y a mí me tocó mucho el servicio de hoy, la verdad que sí, principalmente desde que comencé el ministerio en inglés. Muchas veces me pregunto si es yo como persona o es la voluntad del Señor. Y la verdad es que, como dice el primero, la consagración, ¿no? Saber que hemos sido consagrados. Después, la capacitación, y eso es lo que el Señor tiene casi un año haciendo conmigo. He aprendido a escucharlo, a esperar en Él, no a hacer mi voluntad ni a decir lo que yo quiero. Y la verdad es que el servicio de hoy puso en orden los pensamientos que yo he tenido desorganizados en mi mente. Y le doy gracias al Señor por eso. Aquí hay unos libros que hemos puesto aquí desde ayer. Son totalmente gratis. El que le interesa llevarse un libro se lo puede llevar. Y le damos gracias porque estamos tanta gente aquí hoy. Y vamos a cerrar el día de hoy. Padre amado, yo te doy tantas gracias, Señor, porque tú tienes una manera de tocar nuestros corazones, Señor. Tú tienes una manera de enderezar nuestras vidas y tú tienes una manera, Señor, mi Dios, de quitarnos a veces la confusión que tenemos en nuestra cabeza, Padre, a través de tu palabra, a través de un hermano, a través de una alabanza, Señor. Tú tienes una manera especial de tratar con cada uno de nosotros, Señor, según nuestra necesidad, según nuestra capacidad de entender tu palabra, Padre. Y te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por la semana que viene, que comenzamos hoy, Padre, y te pedimos que nos dé fuerzas, que nos dé tu palabra, Señor, mi Dios, tu sabiduría, Padre, y que nos des tu palabra para seguir adelante día tras día, Señor, mi Dios, en este hermoso caminar en el cual tú nos elegiste y nosotros decidimos seguirte, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden el lunes oración a través de Zoom, los miércoles las clases, señores, no se pierdan esas clases que son poderosas. Si a usted de verdad le interesa aprender, no lo que le dicen aquí parado, sino estudiar la profundidad de la palabra del Señor. Si ustedes son como yo, que me gusta buscarle la quinta pata al gato, venga a esas clases porque son poderosas, son de nivel universitario, totalmente gratis. Y eso no lo encuentra en ningún otro sitio. Los viernes en inglés, por favor, traten de traer familias, amigos, hijos. Y los domingos, el servicio a las 10 de la mañana. Dios los bendiga. Los que quieran ofrendar para la iglesia,